Abran sus Biblias, por favor, a Colosenses. Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Dicen por ahí que la familia se hereda, pero los amigos se eligen. Es una frase común, pero ¿cómo elegimos a nuestros amigos? Alguno tal vez elegirá a sus amigos porque se criaron juntos. Estamos en el mismo barrio, hay que ser amigos. Otro tendrá sus amigos porque comparte tiempo juntos en el colegio. Fui toda la primaria con este muchacho o con esta muchacha. Y somos amigos. Otro dirá, bueno, somos amigos porque somos del mismo club de fútbol. Los hinchas de Racing estarán contentos, habrán celebrado. No es una cargada, yo no los vi. Pero han celebrado. Y se abrazaban y festejaban y buscan ser amigos por el club de fútbol. Otros son amigos o buscan sus amigos por la clase social. Este hombre tiene dinero, yo tengo dinero, podemos ser amigos. Aquel es pobre y yo soy pobre, podemos ser amigos. ¿Por qué buscamos la amistad? ¿Cómo elegimos a quién va a ser nuestro amigo? Es una decisión muy importante. No está para librarla al azar. Porque la mamá de él y mi mamá quiso anotarnos en el mismo colegio, no estamos obligados a ser amigos. Porque hemos nacido en un barrio y otro vecino ha nacido en el mismo barrio, eso no nos obliga a ser amigos. Es la casualidad la que decide, si ese fuera el caso. En la palabra de Dios vemos la carta del apóstol Pablo a los colosenses y el argumento se ha desarrollado como un pergamino y estamos llegando al final de ese pergamino. El argumento era que solamente Jesucristo era necesario para la salvación. No había nada aparte de Jesucristo que pueda guiarnos a una vida transformada. Solamente Jesús puede transformar nuestras vidas. Pablo atacó directamente a los gnósticos, esos que pensaban que por tener alguna experiencia mística, esos eran otros. Los gnósticos, ascetas y legalistas, ahí está. Sí, los gnósticos. Esos que pensaban que por tener una experiencia mística, ellos podían acceder al Señor y tener una revelación de Dios diferente, y ahí podían acceder a la salvación. Pablo les dice claramente, solamente a través de Jesús está la salvación. Aquellos que creían que por guardar la ley de Moisés, esos judaizantes que tanto daño han hecho a la iglesia en su comienzo, que dicen, no, por guardar la ley de Moisés, uno debe tener acceso al Señor. Pablo les vuelve a repetir, solo por Jesucristo hay salvación. Aquellos que pensaban de que por martirizar su cuerpo, los llamados ascetas, por el ascetismo, iban a tener un cierto grado de pureza delante de Dios, les vuelve a decir, solamente a través de Jesucristo. No hay manera de que tengamos una vida transformada si no es a través de Jesucristo. Y Jesucristo nos transforma a través de su palabra. En capítulo 3 de Colosenses,
Luego de haber argumentado de esta nueva vida que tenemos en Cristo en el capítulo 3, versículo 1, dice, si pues, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, verso 2, y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados. Nosotros tenemos una vida y una esperanza centrada solamente y únicamente en Jesucristo. Y tenemos la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Qué es lo que Él hace y Él hará en las Escrituras? Lo estábamos viendo en la escuela dominical. La naturaleza de las Escrituras, de la palabra de Dios, nos da la confianza para vivir por la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, las verdades de Cristo, la vida de Cristo, el consejo de Cristo. Todo eso lo tenemos en la palabra de Dios. More en abundancia en vosotros. Y que sean las Escrituras que revelan a Jesucristo. Este Jesucristo revelado, el que nos enseñe, el que nos exhorte, anime a obedecerle. El que nos haga tener una vida gozosa y plena, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Una vida transformada. Ahora, una vez que eso ha entendido nuestra mente, una vez que sabemos que solamente en Jesucristo hay salvación y no en ninguna otra cosa o persona, y una vez que entendemos que la revelación de Jesucristo es la palabra de Dios y ella mora en abundancia en nosotros, hay cambios. Cambios que el pecado no podría dejar que sucedan en nosotros, si no es por el poder transformador de las Escrituras. ¿Qué cambios? Las casadas están sujetas a sus maridos. ¡Qué gran cambio! Los maridos aman a sus esposas, pero no la aman de palabra, no la aman simplemente yendo a trabajar y volviendo. Si no te amara no iría. Eso no es amar como Dios demanda que el marido ame a su esposa. La ama al punto de sacrificarse por ella, como Cristo se sacrificó por su iglesia. También el cambio en la familia se da cuando los hijos obedecen en todo a sus padres. Esa clase de hijos está en peligro de extinción. Los únicos que continúan respirando es porque se nutren de la palabra de Dios. No hay otra explicación. También hace que los padres, esta palabra de Cristo morando en nuestras vidas, vivan vidas consecuentes con lo que creen. Y eso hace que los hijos no sean desalentados. Hace que los padres podamos vivir vidas delante de nuestros hijos sin hipocresía. Una vida íntegra delante de nuestros hijos, que nos ven día y noche. Nos ven cuando el reflector alumbra sobre nosotros y las miradas se posan sobre nosotros. Y nos ven cuando nadie está mirando. Delante de ellos podemos tener vidas íntegras. No quiere decir que nunca pequen, pero sí quiere decir que cada vez que lo hacemos, lo reconocemos, pedimos perdón y cambiamos. Esta palabra de Cristo, morando en nosotros, estas verdades viviendo en nosotros, hace que como trabajadores seamos excelentes. Que los jefes estén discutiendo por quién nos va a llevar a su sector. Porque somos excelentes en lo que hacemos. Porque no lo hacemos cuando el ojo lo ve. Lo hacemos como para el Señor. Esto hace que cuando nosotros somos jefes, sea de una empresa o sea un jefe ocasional, alguien viene a hacer alguna tarea en casa y en ese momento somos sus jefes. Los tratamos con respeto. Los tratamos con cuidado. Los tratamos con justicia. Porque tenemos un jefe al que nosotros vamos a dar cuenta. Esta palabra de Cristo morando en nosotros
transforman nuestra manera de hablar. El capítulo 1 el capítulo 4, en el verso 1 en adelante, hasta el verso 6, habíamos visto que nuestra manera de hablar había sido transformada. Ahora conversábamos con Dios, orando a Dios. Conversábamos, hablábamos de Dios, anunciando a Jesucristo a los demás. Y hablábamos también para Dios. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablamos de parte de Dios, somos sus embajadores. En el verso 7 del capítulo 4 en adelante, hasta el final, hay una lista de nombres, amistades, que el apóstol Pablo ha hecho a lo largo de los años. Y quiero que veamos juntos cuál fue el parámetro del apóstol para elegir sus amistades. ¿Les parece bien? Dice Colosenses capítulo 4, verso 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Verso 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Vamos a dividir el texto en 3 párrafos. El primero, del verso 7 al verso 9. El segundo, desde el verso 10 hasta el verso... hasta el verso 15. Hasta el verso 15. Y el tercero es solamente el verso 17. Los versos 16 y los versos 18 ya lo habíamos visto con anterioridad. Y vamos allá. La primera parte, la primera sección, veo que Pablo eligió sus amigos por confianza. Cuando Pablo determinó quiénes iban a ser sus amigos, que están aquí nombrados en la lista de Colosenses, y también se menciona muchos de ellos, la mayoría, en la lista que está en Filemón, la carta que vino junto con esta carta, él eligió a estos 2 amigos, tanto a Tíquico como a Onésimo, por la confianza. Que elijas a quién va a ser tu amigo, porque podés confiar en ese amigo. Tíquico lo conocemos, en el libro de los Hechos aparece varias veces. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 4. En Hechos capítulo 20, verso 4 vemos de que él se une a Pablo al final del tercer viaje misionero. Él estaba regresando de Grecia a través de Macedonia y luego cruzaba hacia Asia Menor y de allí iba a ir a Jerusalén trayendo una ayuda que habían recolectado para los santos que estaban en Jerusalén. Él está allí trabajando con Pablo y ahora lo vemos 4 años después que está acompañándolo al apóstol en su encarcelamiento. 4 años después, él sigue fiel al lado del apóstol. Está ahí dispuesto a ser útil en lo que sea que el apóstol le mande. Y él está dispuesto a viajar por un largo camino, un peligroso camino, simplemente para llevar un mensaje. Nosotros tenemos registrado el libro de Colosenses, que fue llevado por este hermano Tíquico. También el libro de Filemón, que fue llevado junto con esta carta de Colosenses. Y también se lo menciona como los mensajeros que llevaron la carta a los Efesios. Este hombre no solamente tenía que ir y llevar la carta, sino que también debería dar noticias de cómo Pablo estaba pasando su encarcelamiento. Fíjense, todo lo que a mí se refiere, estamos en el verso 7, capítulo 4, os lo hará saber Tíquico. No está diciendo todo lo que a mí se refiere, acá lo acabo de escribir. Él estaba escribiendo lo que debía ser anunciado y él sabía por el Espíritu Santo de que eso que él estaba escribiendo iba a continuar por generaciones hasta nuestros días. Pero habían otras cosas más cotidianas que eran necesarias ser habladas.
Es más, el papel en ese momento no era como hoy, que podemos comprar en abundancia sin quebrar nuestra economía. Era algo bastante caro, era algo bastante cuidado. Entonces Pablo escribe lo que él entiende que no solamente le va a servir a la iglesia de Colosas, sino que también le va a servir a la iglesia de la Odisea. Le dice al final, la iglesia de la Odisea tiene una carta, que la lean entre ustedes, que hagan un intercambio de cartas. Esto está en capítulo 4, verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Él sabía que lo que había escrito a los colosenses iba a ser bueno para los laodicenses. Y él sabía que esa misma carta que había sido bueno para los colosenses, los de la Odisea, iba a ser bueno para las iglesias de la región. Él sabía por el Espíritu Santo de Dios que esa carta iba a ser buena para nosotros y para nuestros hijos, si Cristo no viene primero. Entonces Tíquico tenía que hacer saber lo que se refiere al apóstol, cómo él estaba, cuáles eran sus planes, sus deseos, cuáles eran sus oraciones. Verso 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Pablo le llama a este amado hermano, le dice en el verso 6, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Era un mensajero en el que Pablo podía confiar. Él era fiel, él era un consiervo, él tenía la misma ambición espiritual, el mismo deseo que Pablo. Estaban sirviendo juntos. Pablo conocía sus intenciones. Él sabía que este hermano Tíquico no lo iba a traicionar. Es más, en Colosenses capítulo 1, verso 7. Colosenses capítulo 1, verso 7. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras era reconocido, era sabido por los hermanos de Colosas de que era un fiel amado, que era un fiel ministro, que era un hermano muy amado. Y prácticamente las mismas palabras se hacen saber de Tíquico. Lo que Pablo les estaba diciendo, ustedes conocen a Epafras. Él ha estado cuidando de ustedes, él ha estado pastoreándoles a ustedes. Ustedes saben quién es él. Por eso lo han enviado hasta mí, hasta mis prisiones. Y ustedes saben su conducta, ustedes conocen el amor que él tiene por ustedes. Bueno, este hermano desconocido, llamado Tíquico, los ama de la misma manera. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo podía confiar tanto en este hermano Tíquico, de que le encomendó consolar a los hermanos de la iglesia de Colosas. Y conforte, final del verso 8, vuestros corazones. Pablo podía descansar de que este hermano, digno de confianza, iba a cuidar de la iglesia. Y dice, verso 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿Saben quién es Onésimo? Es protagonista de una carta que no lleva su nombre. Lleva el nombre de su amo, un tal Filemón. Fíjense, le dice, el cual es uno de vosotros. Si no tuviéramos la carta a Filemón, entenderíamos de que muy probablemente era un fiel hermano que había salido de Colosas, estaba sirviendo al apóstol Pablo y ahora volvía triunfante, luego de haber tenido ese viaje misionero, diciendo, yo soy un fiel hermano. Pero tenemos la carta a Filemón. Vayan conmigo, por favor, a Filemón.
Filemón. Una lectura rápida de Filemón, son apenas 25 versículos, no hay capítulos. Nos da a entender qué era lo que había sucedido con este amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Es todo lo que nos dice en Colosas. Pero en Filemón entendemos, por lo que Pablo está revelando en esa carta a Filemón, de que Onésimo era un esclavo. Le pertenecía a este amo llamado Filemón. Filemón, miembro de la iglesia de Colosas, se le había escapado un esclavo. Muy probablemente, este esclavo cuando huyó, robó algo de la casa de su amo. Por eso es que Pablo le dice, si te debe, ponlo a mi cuenta. En el verso 18 le dice, Filemón capítulo 1, es el único capítulo, verso 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Este hombre, muy probablemente, este esclavo, salió de la casa de Filemón, habrá robado algo. Probablemente tenía algunos ahorros, pero no le iba a alcanzar. Habrá robado algo y salió. En sus prisiones, Pablo lo encuentra a este esclavo. Imagínense si comenzó robando, ¿cómo habrá terminado? Probablemente una mala vida. Probablemente una vida desperdiciada. Y estando allí en Roma, se encuentra con Pablo. ¿No parece un prisionero ordinario? Hay algo diferente en él. Pablo le comparte el Evangelio y este esclavo, este Onésimo, se convierte al cristianismo. Lo sabemos esto por la carta a Filemón. Por ejemplo, en el verso 8, Filemón, verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo no le decía hijo a cualquiera. A quien engendré en mis prisiones. Pablo lo conoció en la prisión. Una vida desperdiciada. Y lo llevó a los pies de Jesucristo. Este hombre que había robado, este hombre que había huido, este hombre que ahora se había convertido, escuchó que Pablo iba a mandar una carta a Colosas. Y lejos de decir, bueno, que me perdonen, viejo, ya está, soy una nueva criatura, vamos para adelante. Lejos de decir eso, dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estoy arrepentido de haber escapado. Estoy arrepentido de haber robado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay que volver. Hay que enfrentarse. Y hay que asumir las consecuencias de nuestros propios pecados. Este hombre, este Onésimo, no solamente escuchó el consejo de Pablo, sino que obedeció. Obviamente era alguien digno de confianza. Y Pablo le recalca a esta iglesia en Colosas, que por ahí cuando lo vieron entrar dijeron, oh, miren, acá está el que... Filemón, el que se te escapó. Y para que quede bien en claro que él era una nueva criatura, no solamente se lo dice en la carta personal a Filemón, sino que le dice a toda la iglesia que este hombre era un amado y fiel hermano. Y que ese hombre también era digno de confianza porque dice, lo que acá pasa en Roma, os lo hará saber. Este hombre que salió como un fugitivo, ahora volvía como un redimido.
La confianza se había restablecido por completo sobre la vida de este hombre. Pablo eligió sus amigos porque podía confiar en ellos. Se cuenta de que hay dos amigos acampando y en el medio de la noche escuchan un rugido. Salen afuera, alumbran con las linternas y ven que viene un oso a toda velocidad para embestir la carpa. Uno se queda paralizado, el otro comienza a ponerse las botas. Dice, pero no seas tonto, ¿para qué te pones las botas? No podés correr más fuerte, más rápido que un oso. Y el amigo lo mira y le dice, no tengo que correr más rápido que un oso, tengo que correr más rápido que vos. Yo no iría de campamento con alguien así. Un amigo que está dispuesto a traicionarte por cualquier situación que sea, no es un amigo. Un amigo que está dispuesto a darte la espalda por cualquier pavada, no es un amigo. Un amigo que ve que te estás yendo por el camino equivocado y te dice, bien, bien, seguí, no importa, dale. Eso no es un amigo. Un amigo es el que te muestra lo que Dios quiere que hagas. Un amigo es el que te dice, necesitas redireccionar tu vida. Un amigo es el que te presenta a Jesucristo. Pablo lo hizo con este Onésimo. Y podía confiar en su amigo. ¿Cómo elegís tus amistades? ¿Porque me cae bien? ¿Porque compartimos los mismos gustos? ¿O porque podés confiar en esa persona que te va a mostrar el camino correcto, el camino del Señor, para que puedas obedecerlo cuando estás perdido? Te animo. Vamos a dejar los otros 2 párrafos para la semana que viene. Te animo a que busques amistades transformadas. Pero pastor, yo hace años que lo conozco. Este amigo de Pablo, este Tíquico, lo conocí hace 4 años. Uno que está más adelante en la lista, lo conocía hace 3 años. Sus amigos no eran más de 5 años, que era lo que Pablo se había transformado al Evangelio. Sus amistades no eran más largas que eso. No habían comenzado hace mucho tiempo. ¿Pero por qué? Porque él había sido transformado en ese camino. Él había sido alumbrado por la gloria de Jesucristo, que le dijo, ¿por qué me persigues? Sus prioridades habían sido transformadas, su vida había sido cambiada por completo y sus amistades habían sido transformadas. Pero pastor, yo quiero ser su amigo para guiarlo a Cristo. Yo puedo guiar a Cristo a personas que no son mis amigos. Vos también podés hacerlo. El hecho que dejen de ser la persona en la que confías no significa que la dejes de amar. No significa que dejes de orar por esa persona. Pero sí que tu confianza va a estar en aquel que es digno de confianza. Tíquico lo demostró. Él estuvo ahí, al lado del apóstol Pablo. Se había ganado una reputación delante de Pablo, que lo comparó con el pastor de la iglesia de Colosas. Fiel amado. Amado hermano, fiel ministro. Onésimo se había transformado por completo al Señor Jesucristo, tanto que estuvo dispuesto a recibir lo que merecía su pecado. Amistades transformadas. Personas en las que podemos confiar. Que esa sea una de las normas para elegir nuestras amistades. Padre, te amamos, Señor. Gracias por haber dejado el registro en las Escrituras de estos 2 hombres. Un hombre que se había forjado una reputación, tanto que Pablo mismo lo llamó amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Un hombre en el que Pablo podía confiar para que anime los corazones
de la iglesia en Colosas. Un hombre en quien Pablo podía confiar de que no iba a llevar un mensaje distorsionado, que no iba a hacer nada para el mal de tu iglesia. Oh Padre, que puedan confiar de esa manera también en nosotros. Que al ver nuestras vidas puedan ver a un hombre o una mujer que ha sido fiel a lo largo del tiempo. Un hombre y una mujer que en nada harían algo para que la iglesia sea dañada. Que podamos ser dignos de la amistad de nuestros hermanos. Que puedan confiar en nosotros. Padre, como Onésimo, tenemos un pasado que nos condena. Y sabemos que lo único que merecemos delante de ti es tu ira y tu condenación. No hay nada más que merezca nuestro corazón. Todos nos desviamos. Todos nos hemos apartado de tu camino. Pero Señor, en tu infinita gracia, cuando el pecado abundaba en nuestras vidas, tu gracia fue más todavía, sobreabundando, cubriendo nuestro pecado por completo. Padre, gracias porque pudimos arrepentirnos como este fugitivo esclavo. Padre, gracias porque has renovado las oportunidades en nuestras vidas. Padre, gracias porque al obedecer tu palabra, al seguir tu camino, por más que el pasado pretenda mancharnos, la sangre de Cristo nos ha limpiado. Que podamos ser amados y fieles hermanos para nuestros hermanos, para nuestros amigos, dignos de confianza a pesar de nuestro pasado. Padre, gracias por estas amistades transformadas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.